de vuelta en ventaja competitiva y vamos a seguir aportando elementos para la planificación o el desarrollo de un emprendimiento. Hablamos en programas anteriores sobre la importancia de la planificación, los proyectos de inversión, flujo de fondos, un plan de negocio. Hoy vamos a hablar de un estudio de mercado, la importancia de un estudio de mercado. Y para ello hemos traído un especialista, Julio Pisetti, de la firma Datamática, nos va a ilustrar qué es un estudio de mercado. Julio, bienvenido. Gracias, muchas gracias. ¿Qué es un estudio de mercado y por qué es importante hacer un estudio de mercado para nuestro proyecto? Para que todo lo que tenemos en la cabeza y decimos, bueno, vamos a hacer tal cosa y a la hora de desarrollarlo o ponerlo en marcha, nos encontramos con la triste realidad o la presencia, la realidad, los avatares del día a día. Entonces, no digo que sea la herramienta única, son herramientas que sirven para planificar y organizarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, el estudio de mercado se ha convertido en una herramienta central en el desarrollo de un negocio, puesto que con las tecnologías que hoy tenemos para investigar, se puede minimizar de manera significativa el riesgo que está asumiendo el emprendedor a la hora de planificar un negocio o planificar una empresa o lanzar un producto al mercado o cualquier emprendimiento en el que esté pensando. Normalmente pasa que a veces la gente tiene la idea de un negocio o de algo que quiere hacer, pero no tiene la sintonía fina, el detalle, el tamaño del mercado, cuánta gente me puede comprar o no. Entonces, lo central en el estudio de mercado es poder estudiar todas esas variables para definir de manera más exacta el negocio que se quiera poner. Bien, cuando hablamos de estudio de mercado se me ocurren estadísticas, números, cifras para analizar. Y el espectador o el emprendedor que está viendo este programa dice, bueno, pero eso lo tiene que hacer un profesional. ¿Esto es así o una persona cualquiera puede tomar la iniciativa de esbozar un estudio de mercado? Bueno, lo que sucede es que todo depende de la magnitud y de la profundidad que se le quiera dar al estudio. De hecho, que una persona cualquiera cuando va a instalar un negocio y comienza a preguntarle a sus amigos qué le parece la idea, qué opina del producto y con eso esa persona va trabajando y modelando lo que inicialmente pensaba y va agregando conceptos, podríamos decir que de alguna manera informal eso ya es un estudio de mercado. Por supuesto, después depende el tamaño de la inversión, del riesgo, del tamaño del mercado al que se esté apuntando el producto. Uno irá cada vez buscando algo más profesional en la medida de que lo que esté arriesgando uno sea más, ¿no? Por supuesto, no podemos pensar que una persona va a gastar más en el estudio de mercado que en poner el negocio. Entonces, tiene que haber una relación entre lo que invierte en una cosa y lo que invierte en otra, ¿no? Bien, yo te preguntaba esto de la profesionalidad de la persona que va a hacer la ejecución de un estudio de mercado, teniendo en cuenta que las franquicias, por ejemplo, de marcas de primera línea, que dentro del otorgamiento de la franquicia está contemplado el estudio de mercado. Y eso asegura de alguna manera que el emprendimiento va a tener un éxito. Esto de tener un estudio de mercado, ¿me garantiza en cierta forma que mi proyecto pueda tener un cierto grado de éxito? Lo que pasa es que el estudio de mercado lo que hace es minimizar el riesgo, ¿no? Bien. Después hay muchas variables operativas, muchas variables del entorno que hacen al negocio una vez que se instala, donde cuando uno hace el estudio, posiblemente las variables teóricas que uno investiga están dando una buena perspectiva de lo que va a ser el negocio, y posteriormente una mala gestión, mal gerenciamiento, mal flujo de fondos, hay muchas otras variables una vez que se pone el negocio que no necesariamente tienen que ver con el mercado, ¿no? Ahora, esto de que las franquicias ofrecen el estudio de mercado, yo lo veo como algo positivo en el sentido que cuando se ofrece el estudio dentro de la franquicia, ya la gente que lo va a hacer tiene experiencia en hacer ese tipo de estudios. Entonces, cuando uno hace un estudio, aprende ciertas cosas que si después lo repite al estudio ya no comete los mismos errores que había hecho cuando lo hizo por primera vez, ¿no? Entonces, es de esperarse que la gente que está haciendo los estudios como parte de una franquicia repitieron ese tipo de estudio en distintos mercados, en diferentes momentos. Entonces, eso le da una expertise que hace que el estudio tenga un nivel y tenga una información que sea mucho más rica al momento de tomar las decisiones. Bien. Julio, ¿hace cuánto que están trabajando en tu empresa dedicada a esta actividad? Bueno, este año cumplimos 23 años con la empresa. Sí. Y en estos 23 años de labor, de desarrollo de tu actividad,
¿Cómo ha sido la evolución del pensamiento del empresario salteño en particular respecto a este tema? ¿Invierte el empresario en este tipo de consultas, en este tipo de investigaciones? Bueno, cuando nosotros comenzamos, te diría que directamente decía estudio de mercado y te decían estudio de qué, ¿no? Porque no tenían idea de qué estábamos hablando, ¿no? Hoy sí ya hay una cultura, sobre todo en ciertos segmentos, de usar con cierta frecuencia y de trabajar en investigaciones de mercado por parte del empresariado. Por supuesto, de distintas maneras, ¿no? O sea, el estudio de mercado en algunos casos es para determinar tamaños de mercado, en otros para determinar tipos de producto, cómo tiene que ser el producto. Bueno, yo te diría que en Salta se hacen un poco de cada uno, se está haciendo de todo tipo de estudio de mercado. O sea, sí hubo una evolución bien importante en la mentalidad del empresariado sobre la necesidad de disponer información para la empresa. Bien, como para ir redondeando el tema que estamos tratando, ¿qué consejo le podemos dar a aquella persona que tiene la idea en la cabeza o ha empezado ya a formular su proyecto y le está faltando esta herramienta? ¿Lo animamos a que lo haga, a que inicie esta etapa? Bueno, yo te diría que es absolutamente necesario hacer un estudio de mercado, pero como te dije al principio, tiene que haber relación entre el tipo de investigación y el tamaño de la inversión que se está pensando. Entonces, el estudio puede comenzar desde algo bastante simple hasta estudios muy complejos, pero va a tener una relación con lo que esté pensando hacer. Lo que sí es interesante que tenga algún tipo de estudio, a más no ser que de manera personal se ilustre y trate de hacer algún tipo de estudio que lo ayude en su emprendimiento. Bien. Pero lo que te diría que no es bueno, que lo he visto con mucha frecuencia, que gente que se enamora de una idea y avanza con el emprendimiento sin haber hecho un mínimo estudio de mercado. Entonces finalmente se da cuenta que la idea no funciona después de haber hecho el emprendimiento, con lo cual tiene que enfrentar todos los dolores de un fracaso, que esos dolores un buen estudio los puede evitar. Julio, muchas gracias por estar en Ventaja Competitiva. No, gracias a vos por invitarme. Bien.